Hola amigos y amigas que nos ven a través de nuestras distintas redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ya son casi 8 años de la desaparición de la joven Juliana Campoverde en la ciudad de Quito. La última persona que tuvo contacto con la joven fue el señor Jonathan Carrillo, el cual está cumpliendo una sentencia de 25 años por secuestro extorsivo con término de muerte. Para hablar un poco más del tema, nos encontramos con la señora Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana y miembro del Comité de Lucha contra la Violencia, Desaparición y Feminicidio. ¿Cómo está, señora Elizabeth? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Eh, la verdad es que hoy son 2.870 días que estoy sin mi hija Juliana. Solo faltan 50 días para que se cumplan 8 años de su ausencia y el Estado ecuatoriano eh, y Jonathan Carrillo, el falso pastor evangélico, aún no me han devuelto a mi hija y aún guarda silencio y no me dice dónde está mi hija. Por lo tanto, nosotros o yo como madre seguiré con la lucha incansable hasta cuando Dios me dé la vida, pero no permitiré que el caso de mi hija quede en la impunidad, porque el hecho de que haya habido una sentencia de 25 años no significa que haya habido justicia, es solamente una justicia a medias, que el Estado ni Jonathan Carrillo no me dicen dónde está mi hija, ni aún no me la devuelven y no me dicen toda la verdad. Pero como usted ya lo mencionó, estamos ya casi a cumplir los 8 años, faltan como 2 meses para otra vez volver a julio. ¿Qué sintió usted ese día, en esos momentos en que su hija no volvió a casa? Bueno, primero quiero decir que Julie, mi primer hija, siempre fue una niña muy obediente, siempre fue una niña muy educada, muy hacendosa, muy respetuosa. El hecho de que solamente en 10 minutos que al despedirnos de la gasolinera Primax de la Biloxi, no supimos qué le pasó, que se trasladaba a abrir su negocio a la Javizo Soranga, y al saber que no abrió el local fue terriblemente un dolor para mí, porque mi hija nunca se iba sin avisar a ningún lado, se iba a ningún lado sin avisarme y también se iba sin pedirme permiso. Por lo tanto, desde ahí, desde aquel día 7 de julio, desde las 9 de la mañana, empezamos la búsqueda sin parar hasta el día de hoy, que lamentablemente no sabemos dónde está mi hija, qué hizo con mi hija este pseudo pastor evangélico. Y bueno, cabe decir que también Julie, ella estaba inscrita en la Universidad Católica para estudiar ciencias biológicas, porque también el mismo pseudo pastor, haciéndose pasar por el falso pastor evangélico Juan Solano, hizo que no se fuera a la Argentina a estudiar la música, que es tanto que a ella le gustaba, y le truncó todos sus sueños, todos sus proyectos en su trayectoria de vida. Y bueno, Julie siempre es una chica muy madura, lo que quería era cumplir, sabía lo que quería, sabía lo que ella anhelaba, y lamentablemente esos sueños no le dejaron cumplir. Y usted, tras escuchar todas las declaraciones de Jonathan Carrillo durante todos estos años, todo lo que sucedió en la corte, qué pasó por su cabeza, cómo se sintió, y en el momento en el que él se apegó al derecho de silencio y no decir en dónde está su hija, eh, ¿cómo fueron esos momentos de su vida? Bueno, todos esos días que fue muy doloroso para mí, de la audiencia que era, yo lo único que esperaba en Dios era que Él diga dónde está mi hija.
lo que más anhelaba era que me diga dónde está mi hija, pero el rato que se acogió al derecho al silencio nuevamente, otra vez mi vida quedó en total incertidumbre, como aquel día que cuando la desapareció, eh, yo anhelaba que él diga la verdad, pero lamentablemente no fue así. Y luego esperaba de que la jueza por escrito mandara la sentencia, que las búsquedas no pararan, fue otro dolor más fuerte igual porque tuve que luchar igual para que haya la ratificación de la sentencia, que fue justamente el 13 de marzo del 2020, que se ratificó la sentencia por 25 años. Eh, lo bueno de esto fue que la juez determinó que las búsquedas de mi hija no cesaran hasta que dieran con su paradero. ¿Usted Eh, que, ¿Cree usted que la justicia le ayudó con el caso de su hija o hubo momentos en que usted que sintió que la justicia en realidad ya no le estaba ayudando de la manera correcta? No, desde el primer día que a mi hija la desaparecieron, la justicia absolutamente nada. Aquí tanto los fiscales, los 10 fiscales que pasaron por el caso de mi hija, fueron tan negligentes, tan inoperantes, tan indolentes, que a pesar de que nosotros les dimos prácticamente todas las evidencias que nosotros teníamos, no fueron capaces de investigar y dejaron pasar años sobre años y no hicieron absolutamente nada para dar con el paradero de mi hija y devolvérmela. Simplemente lo que hicieron es generar estereotipos diciendo que mi hija Juliana se haya ido con su enamorado, que ya de regresar y que la espere nomás 8 meses, que ya ha de venir con su bebé. Para mí eso fue absolutamente desde ese día que el fiscal Ligia Villacrés me dijo eso, mi alma se destrozaba al ver que no hay justicia aquí en el Ecuador. Y después de 7 años, 10 días que recién lo sentencian a este pseudo pastor evangélico, fue lo más triste para mí, porque fue lo mismo que nosotros pedíamos en el primer día de la desaparición, o tal vez justamente cuando fuimos a poner la denuncia, ya dijimos de quién sospechábamos, pero sin embargo ni los fiscales, ni los 10 fiscales que nosotros esperábamos que hicieran justicia, ni los agentes investigadores no nos dieron respuestas antes, sino esperaron pasaran, que transcurrieran años sobre años para que recién pseudo pastor evangélico sea sentenciado. Y eso fue solamente porque una de las fiscales que al menos yo pienso que tuvo empatía en el caso de mi hija, porque los otros fiscales yo creo que deberían eh, tener un poquito de empatía, y el Estado debería de sensibilizar a todos estos fiscales que llevan los casos de las personas desaparecidas, porque no deben de esperar que pasen años sobre años para que nos den, para que recién sentencien a los culpables, a los asesinos de nuestros seres queridos que los desaparecen. Usted al escuchar lo que la justicia o lo que los policías le dijeron que tal vez esperara que ella apareciera después de 9 meses, eh, ¿qué pensó, qué sintió, qué impotencia me supongo que debió sentir usted al pensar que no le estaban ayudando? Pues las 24 horas que son importantes al transcurrir en una persona desaparecida, sabiendo que Juliana era una chica buena, una niña buena, como usted le dice, que no salía de su casa sin avisarle, sin decirle, sin comentarle. Entonces, ¿cómo se sintió usted al ver que pues los policías la trataron de esa manera y más que todo hablaran de esa manera de su hija? Bueno, primero me sentía tan impotente al no poder hacer nada, por lo que eran cosas que nunca habíamos estado frente a un fiscal o ante los policías, peor aún. Entonces, para mí era tan difícil, y lo más difícil fue para mí empezar
a pegar los afiches en cada poste, en cada pared, en cada casa, indicando a las personas que si la han visto a mi hija, que por favor me digan dónde está. No me quedó nada más que seguir, que buscarla a mi hija, o sea, por mi cuenta misma, salir a diferentes ciudades, a diferentes provincias a decir que mi hija estaba desaparecida, que me tengan la hojita de papel, la volante con la foto de mi hija. Era lo más triste, a veces días enteros sin comer, días enteros a veces hasta sin tomar agua, con decirle que hasta mi hijo creció en el auto que nosotros teníamos y llegaban todos los fines de semana y nosotros salíamos desesperadamente, le buscamos tanto, tanto, sin parar, sin dejar un solo fin de semana de buscarla hasta cuando se nos terminó todo el dinero que teníamos ahorrado y de ahí ya no pudimos hacer nada más, pero las luchas continúan, las luchas en la Plaza Grande han estado siempre ahí. He estado siempre gritando que me devuelvan a mi hija, he estado siempre exigiendo a la fiscalía, he estado siempre exigiendo y gracias a las organizaciones que nos han ayudado, que han hecho suyo mi dolor, entonces se logró a que esta sentencia suceda porque no hay justicia aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, sobre todo el Estado ecuatoriano, a mí me debe a Juliana y por lo tanto yo no voy a permitir, como digo, mientras yo esté con vida, no voy a dejar que esto quede en la impunidad y, y Usted yo lo que sigue, debo. usted sigue buscando otro tipo de justicia para lo que pasó con su hija después de tantos años de lucha, de búsqueda. Pues usted espera que la sentencia sea más grande para el señor Jonathan Carrizo, más de los 25 años que ya se le han dado. La sentencia de 25 años para mí no es absolutamente nada. Debieron darle muchos más años porque él no cometió solo el delito de la desaparición, él cometió muchos delitos en el caso de mi hija, el mismo hecho de que la haya desaparecido, de que la haya asesinado, de que la haya secuestrado y también violado como fue, como dicen en la investigación. Entonces, él debió de pagar muchos más años y además esos años que él está en la cárcel no es lo mismo que yo no encontrar a mi hija. Nada me va a calmar mi dolor, nada me va a llenar ese vacío que tengo como madre y ni siquiera cuando me devuelvan los restos de mi hija el dolor va a seguir, porque el hecho de no tenerla, porque esta persona nos hizo una, no so, bueno, puedo decir no solo esta persona, porque para mí actuaron toda esa familia, pero sin embargo es lamentable que la justicia no haya actuado con todos los cómplices de este individuo, para que todos debieron de estar en la cárcel, no solamente él. Bueno, yo lo que exijo es que al menos me devuelvan los restos de mi hija para ponerlos en un lugar digno y por lo menos tener ese derecho de luto, por lo menos tener ese derecho de llorarla porque ni siquiera eso hemos tenido todo este tiempo. Claro, hemos llorado, hemos sufrido, no ha habido noches que podamos dormir tranquilos, no ha habido días que no podamos comer tranquilos, pero nosotros necesitamos y exigimos que nos devuelva el cuerpo de mi hija, que nos diga dónde está el cuerpo de mi hija y por lo tanto yo no voy a, como digo, no voy a parar y no voy a dejar que el caso de mi hija quede en la impunidad así como así, o sea, son 7 años, ya vamos a cumplir 8 años y que todavía el Estado siga guardando silencio en unión con este pseudo pastor y las iglesias evangélicas también, ¿por qué no decirlo? Ellos lo único que hicieron es guardar silencio y ser cómplices de este pseudo pastor evangélico, porque el hecho de que nosotros fuimos a pedirles
una aclaración por qué dieron un escrito de un supuesto sigilo de confesión a este presidente del Cuerpo de Pastores de Quito. Lo único que hizo es negar, diciendo que él, y luego vuelven a decir que sí, que él ha dado, y cuando la fiscal Mayra Soria investiga que este sigilo de confesión solo existe para las iglesias católicas. Es es una complicidad que hay entre las iglesias evangélicas, el Estado y Jonathan Carrillo de no decirnos dónde está mi hija. Yo les exijo que ya de una vez por todas que nos digan dónde está mi hija, porque igual yo no voy a parar a que me devuelvan a mi hija. Como usted nos ha Les exijo mencionado, que me devuelvan a mi hija. como usted nos mencionó, sabemos que el comité que usted pertenece, realizan diferentes plantones dentro del palacio, en diferentes partes de la ciudad, pues por la emergencia sanitaria ustedes han realizado vigilias por redes sociales, pero queremos saber si tal vez tienen algún protocolo preparado para cuando una vez terminada esta emergencia, ustedes vuelvan a regresar a sus plantones, vuelvan a hacer que su voz se escuche. Esto de la cuarentena o de la cuarentena también me siento muy impotente al no poder salir a exigir en las plazas o en las calles. Y bueno, aún no hemos preparado, pero en cuanto se termine esta pandemia, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir luchando, vamos a seguir exigiendo que las búsquedas continúen. También estamos esperando de que la sentencia de la ratificación que exigimos que ya es hora de que ya nos den por escrito, porque aún ni siquiera eso nos dan por escrito para que las búsquedas de mi hija continúen. Tal vez usted, estando dentro de este comité de lucha, ha recibido un poquito más de ayuda, un poquito más de atención por parte del gobierno o por parte de algunas otras entidades. Bueno, estando en la organización de ASFADEC y de la lucha de familiares que es COVID-19 también, que mucho nos ayudan a gritar y a hacer escuchar nuestras voces, porque son muchas las personas que están desaparecidas, no es solo mi hija que está desaparecida. Entonces, por lo tanto, como ASFADEC, nosotros siempre, aquí quienes nos han ayudado ha sido la organización de COVID de FEN, Luna Roja, Retumba la Prole, que siempre han estado ayudándonos a alzar nuestra voz para que sea escuchada. Bueno, se podría decir que gracias a eso también se logró la sentencia, porque no ha sido porque nos han hecho un favor o porque lo han querido, porque si es que lo hubieran querido hacer justicia, en realidad lo hubieran hecho desde el inicio y por lo tanto mi hija estuviera a mi lado, porque por lo menos debieron investigar nuestras peticiones que nosotros exigíamos desde el inicio, pero lamentablemente ninguno de los fiscales que estuvieron hizo absolutamente nada por dar con el paradero de mi hija. Tal vez a todos los grupos en los que usted pertenece, como ya los mencionó, tal vez por esta emergencia sanitaria se han detenido los procesos de investigación o siguen su curso normal. Imagínense si es que antes no investigaban diligentemente, no se diga ahora. Ahora han de estar brillando por el olvido de todos los casos que yo conozco. No sé qué realmente, para mí, si antes no investigaban, no se diga ahora están brillando por el olvido, brillando, diciendo que tal vez, o poniendo pretexto de que por esta cuarentena no se puede hacer absolutamente nada, porque para ellos es fácil decir o poner pretextos. Para los fiscales es fácil poner pretextos, e igual para los agentes investigadores. Al pasar el caso de Juliana por tantos fiscales, tal vez cree usted que por ahí desaparecieron algunas pruebas, encubrieron un poco al pastor Jonathan Carrillo, o todo ha sido correcto, o usted sí se dio cuenta de que en realidad la justicia, en realidad de esa manera le robó y le está quitando la manera de saber la verdad de qué pasó en realidad ese 7 de julio. El hecho de que hayan pasado tantos días, tantos años, las evidencias se iban perdiendo,
y por lo tanto los fiscales, el hecho de que no investigaron diligentemente, cada vez se perdían muchas pruebas, muchas peticiones que la abogada mismo pedía. Entonces ellos no lo hacían, no investigaban como era debido, o se pedía una pericia, se tardaban demasiado al entregarla. Entonces, y prácticamente se perdían las evidencias, el hecho de que ni siquiera ni hicieron un cruce de llamadas, no investigaron las llamadas telefónicas de esos falsos pastores de la iglesia Oasis Esperanza, no investigaron a tiempo a todas las personas con las que siempre transcurría mi hija. Todo eso tenían que investigar. El mismo hecho también de que no hicieron la reconstrucción de los hechos, los allanamientos que no fueron a tiempo, todo se perdió. Los 10 fiscales que llevaban el caso primeramente, no trabajaron diligentemente, no investigaron como era debido, dejaron perder muchas evidencias y es más, ellos me decían a mí que por mentiras no se mete a nadie a la cárcel. Estas fueron palabras del doctor Jorge Flores, que fue el fiscal número 10 del caso de mi hija. Y otra cosa también que debo de decir, que cuando la jueza ratificó la sentencia, que el 13 de marzo del 2020, y que digan que solamente van a llamar la atención a la Fiscalía General y a los fiscales para que trabajen ahora diligentemente. Los fiscales que llevaron el caso de mi hija debieron ser sancionados e investigados para que no vuelvan a cometer esos delitos y, si es posible, echados del trabajo, porque estos fiscales, a ninguno de ellos le importó la vida de mi hija, no se diga la vida de los otros seres queridos de los familiares o mis compañeros de lucha, como yo les llamo, que sigan investigando. ¿Qué vamos a esperar de ellos? Ellos debieron ser sancionados por el caso de mi hija, pero ninguno de ellos, no solamente llamarles la atención. Entonces, eso a mí como madre me indigna, porque tampoco dijeron que no se debe de cerrar la iglesia Oasis Esperanza. Esa iglesia Oasis Esperanza debería de ser cerrada definitivamente, porque no es justo de que siga funcionando. El Estado debe de darme una garantía a mí que no vuelvan a cometer que no exista ninguna otra víctima como a mi hija le sucedió. Usted tal vez va a demandar a los fiscales por no prestar la debida atención al caso. Y más que todo, porque el cuerpo de pastores de Quito sigue defendiendo a este señor y porque la iglesia, como usted lo dice, sigue funcionando regularmente, cuando pues en el caso que pasó, pues es ahí donde se encontraron distintas pruebas y pues debería haber sido cerrado para investigaciones y pues para recrear muy bien el caso y buscar el momento en dónde está su hija. Claro, eso es lo que yo les exigía, que deberían ser sancionados, pero lamentablemente no fue así. Pero ahora lo que me voy a centrar es a las búsquedas de mi hija, y luego, como me vayan diciendo los abogados, tendremos que hacer, pero no pienso quedarme o no pienso de que sigan habiendo tantas injusticias como la que en mi hija hicieron. Hubieron muchas injusticias, no me dieron una respuesta pronta, no investigaron diligentemente, y por lo tanto hay muchas negligencias que el Estado me debe a mí, y por lo tanto exijo primero que me devuelvan a mi hija Juliana, y es la obligación del Estado de dar con su paradero y entregármela, porque no trabajaron, los fiscales que llevaron el caso no trabajaron diligentemente, no investigaron como era debido hacerlo, no investigaron a tiempo, ni tampoco me dieron una respuesta a tiempo, ni aún me han dado una respuesta a tiempo. Como digo, una sentencia no significa una justicia. Para mí justicia es que me entreguen a mi hija y que el culpable de la desaparición sea sentenciado, no solamente por un delito, sino por todos los delitos que este pseudo pastor cometió. ¿Por qué cree usted que el pastor Jonathan Carrillo se impuso el derecho al silencio para no contarle? Tal vez para no decir la verdad o
porque le estaban juzgando de una manera de repente, pues. Ujú. El pastor evangélico Jonathan Carrillo simplemente se acoge al derecho al silencio porque no, porque está encubriendo a más personas, es fácil de darse cuenta, y está encubriendo a la misma familia por el hecho de que el padre y el hermano, cuando tenían que ir a rendir versiones, hayan salido del país, es fácil de darse cuenta. Ellos saben, todos ellos, y toda esa familia sabe dónde está mi hija, pero sin embargo, se acogen todos al derecho al silencio, no me dicen dónde está, y por lo tanto yo tampoco pienso quedarme tranquila y los brazos cruzados sin exigirles dónde está mi hija y que me devuelvan a mi hija sobre todo. Bueno, señora Elizabeth Rodríguez, muchísimas gracias. Para terminar esta entrevista, usted como miembro de la Sociedad de Lucha contra la Violencia, Desaparición y Feminicidios, cuéntenos un poquito más cómo las personas pueden comunicarse con usted si necesitaran ayuda. Bueno, estoy en el Facebook como Elizabeth Rodríguez o mi número de teléfono en WhatsApp al 0983-826-975, en el Instagram como Eli Rodri 2110, en Twitter como Elizabeth Rodríguez también. Como ya lo escucharon aquí, esperamos que pase un poco también la emergencia sanitaria para que ustedes sigan reclamando los derechos de sus seres queridos. No es solamente su caso, son varios casos que aún se siguen estudiando, se siguen investigando, se siguen en búsqueda. Como ya lo escucharon, pueden contactarse con la señora Elizabeth Rodríguez o con el Comité de Lucha contra la Violencia, Desaparición y Feminicidio. Gracias a ustedes por observarnos por nuestras distintas redes. Con nosotros será hasta una próxima edición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.